hermanos y hermanas, les saludo con la gracia del Señor y su paz y el amor del Padre Celestial que es derramado en nuestros corazones por su Espíritu. Dice la palabra de Dios en el Salmo 139, a partir del 1 les leo y dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Siguiendo con nuestra serie de los atributos de Dios, en esta ocasión vamos a compartir con lo que en la teología se denomina como la omnisciencia de Dios. Es decir, que Dios lo conoce todo, que Dios tiene un conocimiento absoluto de todas las cosas. Como definición, ¿verdad?, de omnisciencia tenemos que es el conocimiento de todas las cosas reales y posibles. Pero en Dios es el conocimiento absoluto que solamente Él posee. Nosotros como seres humanos no tenemos este atributo en el sentido como Dios lo tiene. Dios tiene un conocimiento pleno de todas las cosas posibles, reales, y todo lo que existe de una forma panorámica. Él lo conoce todo, y tanto lo presente, lo pasado y aún lo futuro. Por eso es que vemos en la Escritura tantas predicciones que luego son realizadas en el tiempo, ¿verdad? Ahora, este salmo que hemos leído nos dice que Dios conoce todas las cosas, aún nuestros pensamientos. Dios no solamente conoce lo que es en lo exterior, sino que también aún en lo íntimo, aún lo que al hombre no le es posible saber, inclusive aún nuestros pensamientos, aquellos que no son perceptibles para nosotros mismos. Él lo conoce todo, aún lo que se sube en nuestro espíritu. Por eso dice, por ejemplo, en Daniel capítulo 2, 22, dice: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. Es decir, que ante sus ojos nada puede ser escondido. Ante sus ojos no existen las tinieblas. ¿Por qué? Porque Él simplemente es omnisciente. Para este estudio nos hemos valido del libro de nuestro hermano Arthur Pink, de los atributos de Dios, para utilizar algunas de las declaraciones que este hermano, el Señor, le ha dado a través del estudio de la Escritura, y que vemos reflejarse también el Espíritu Santo en consonancia con lo que es la palabra. Y en ese sentido, nos ha sido de gran ayuda el estudio de este libro, porque el Señor le ha dado una mente profunda a este hermano. Dice: cuán solemne es este hecho. Las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Citando Ezequiel 11:5. Aunque sea invisible para nosotros, nosotros no lo somos para Él. Ni la oscuridad de la noche, ni la más espesa cortina, ni la más profunda mazmorra pueden esconder al pecador de los ojos de la omnisciencia. Los árboles del huerto fueron incapaces de esconder a nuestros primeros padres. Ningún ojo humano vio a Caín cuando asesinó a su hermano, pero su creador fue testigo del crimen. Acán robó un lingote de oro que escondió cuidadosamente bajo tierra, pero Dios lo sacó a luz. David se tomó mucho trabajo en esconder su iniquidad, pero Dios, que todo lo ve, no tardó mucho en mandar uno de sus siervos a decirle: tú eres aquel hombre. Y al escritor y al lector, es decir, a ti y a mí, se le dice: sabed que os alcanzará vuestro pecado. Porque ante los ojos de Dios, que es omnisciente, que lo sabe todo, y uno de los atributos que estaremos estudiando, que es la omnipresencia, es decir, que Él está en todo lugar, se enlazan estos atributos divinos. Por eso es que a Dios no podemos, porque nuestra mente funciona de esa manera, de manera sistemática estamos estudiándolo, pero Dios es como es. Por eso el yo soy es el ser incomprensible, es el ser
inabarcable para la mente finita humana, pero para poder comprenderlo, para poder entenderlo, nosotros estamos estudiando sus atributos a través de la revelación divina que es su palabra, de tal manera que podamos comprender un poco mejor a quién Dios es, a quien estamos sirviendo. Dios, cuando actúa en su omnisciencia, actúa también según su justicia, su amor, su eternidad y soberanía y santidad. Es decir, que Dios, cuando actúa como tal Él es. No de una manera parcelada o fragmentada, porque Él es puro. Él en esencia, Él no es un ser compuesto, porque Él es un ser puro en su esencia. En ese sentido, para la pedagogía, ¿verdad? Para poder estudiar nosotros, para comprenderlo mejor, es que lo estamos estudiando de una manera estructurada, sistemática. Cada uno de lo que podemos ver, cómo se revela a través de su palabra. Y, como hemos dicho, estamos estudiando inclusive a través de apoyos teológicos, a través de estos hermanos que al Señor le ha dado luz un poco más que nosotros, pero que nosotros nos beneficiamos a través de ellos. Dice Arthur Pym: los hombres impíos odian esta perfección divina, que al mismo tiempo se ven obligados a admitir. Desearían que no existiera el testigo de sus pecados, el escudriñador de sus corazones, el juez de sus acciones. Intentan extirpar de sus pensamientos a un Dios tal. Porque lo peor para el pecador es el ser descubierto. La palabra dice en Juan 3:20, dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cuál es la implicancia de la omnisciencia de Dios? Para el pecador, para todos los pecadores, este es uno de los atributos más terribles. ¿Por qué? Porque los delata. En su conciencia sabe que Dios, que es eterno, que es omnisciente, lo sabe todo. Y por eso es que el pecador, el impío, no puede tener paz, porque sabe que está haciendo las cosas malas a escondidas, en esos lugares donde crees que nadie te está viendo. Dios te está viendo. Ante sus ojos nada es escondido. Dice la palabra en Hebreos 4:13, dice la palabra: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ante Dios hemos de dar cuenta de cada una de nuestras acciones, pensamientos, porque aún nuestros pensamientos no le son ocultos a este Dios omnisciente. Y cada uno de nosotros, toda la creación, la omnisciencia de Dios es tan abarcante, es tan excelso, que no solamente es en lo presente, en nuestro presente, sino que delante de sus ojos están abiertos de par a par el pasado, el presente y el futuro de una manera totalmente abierta. Dice Arthur Pym: el conocimiento de Dios del futuro es tan completo como completo es su conocimiento del pasado y presente. Y esto es así porque el futuro depende enteramente de Él, así como el presente. El presente, el futuro, depende de Dios omnisciente y eterno. Dios no está aprendiendo. Esto es algo muy importante también que debemos entender, que Dios no es el ser más evolucionado que ha alcanzado el conocimiento pleno. No. Dios no es que está aprendiendo como nosotros. Nosotros, como seres humanos finitos, nuestra mente es tan limitada y debemos aprender e ir aprendiendo de una manera sistemática lo que vamos aprendiendo de manera escalonada o de manera parcelada. Sin embargo, en Dios el conocimiento es absoluto, es completo, pleno de todas las cosas, en todo lugar y en todo, plenamente, de una manera plena. Su conocimiento es tal que nuestra mente finita no puede abarcar simplemente. Por eso es que debemos aceptarlo y recibir esto por fe, porque nuestro Dios es inabarcable.
porque es eterno, es omnisciente, Él es el único que puede ser llamado el sábelo todo, el que lo conoce todo. Por eso es que este calificativo queda tan mal en un ser humano. Cuando se te dice de burla, se nos dice, bueno, sábelo todo. Pero cuando se habla de Dios, ese es un calificativo de su atributo divino, de una de sus excelencias. Porque el único que lo sabe todo y de una manera plena y como lo que es realmente, solo Dios lo posee. Nosotros, inclusive lo que conocemos, como dice Pablo, aún no lo sabemos como debemos saberlo. Porque nuestro conocimiento es acumulativo, vamos aprendiendo y en eso que vamos aprendiendo muchas veces inclusive no lo conocemos como debemos conocerlo. ¿Por qué? Porque dependemos de otros. Sin embargo, Dios no depende de nadie porque su conocimiento es infinito, su conocimiento es eterno, pleno y absoluto. Nosotros no podemos tomar una posición absoluta en cuanto a conocimiento. En cuanto a conocimiento de lo que está en nuestro exterior. ¿Por qué? Porque simplemente lo recibimos. Lo único que tenemos absoluto es su bendita palabra, lo cual es el conocimiento que Dios nos da. De la misma manera, así como al impío y al pecador, este atributo es algo que lo estorba en su pecado y en su vivencia. Para el creyente es, como dice el Arthur Pym, pero la omnisciencia de Dios es una verdad llena de consuelo para el creyente. Es un consuelo en la oración, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, como dice él, no hay peligro de que un santo sea pasado por alto en la multitud de aquellos que cada día y cada hora presentan sus peticiones, porque la mente infinita es capaz de prestar la misma atención a millones que a uno solo de los que buscan su atención. Es decir, al saber que Dios es omnisciente y que es eterno, que es omnipresente, pero principalmente cuando sabemos que es omnisciente, sabemos que nos está escuchando y nos está viendo, que Él sabe nuestro corazón, que Él sabe lo que realmente necesitamos. Muchas veces nosotros, por nuestras inmadureces, pedimos cosas que no debemos o cosas que pensamos que a nosotros que queremos, pero que en realidad no necesitamos, y Él conoce aún eso. Dice la palabra, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dice. Jesucristo también lo dijo, que nuestro Padre sabe nuestras necesidades, por tanto nosotros debemos pedirle a Él en su nombre. Debemos acudir a Dios según su omnisciencia. Al saber esto, debe darnos consuelo que Él nos está sosteniendo y nos está viendo y oyendo, está presto para oír a sus santos, a nosotros cristianos, si tú lo eres. Algo muy importante también, como dice Arthur Pym, así el conocimiento de Dios no proviene del hecho de que las cosas son o serán, sino de que Él las ha ordenado de ese modo. Por ejemplo, en este caso, todos los decretos de Dios, Él lo planeó, no lo planificó en la eternidad, fuera del tiempo, antes del inicio de la fundación del mundo. De tal manera que ahora todo lo que está aconteciendo simplemente se está dando en nuestra cronología, en nuestro tiempo. Nosotros lo estamos experimentando, pero son decretos que Él ya ha predeterminado antes que sucedan. ¿Cuál es la importancia de esto? Por ejemplo, en cuanto a la teología misma, al centro mismo del Evangelio, que es Cristo el Señor, la crucifixión de Cristo, Él lo conocía y lo predijo, dice el hermano, tal cual. No, sin palabras que añadir ni quitar. En cuanto a la obra de muerte y resurrección, crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el centro de la obra de Dios. La crucifixión, por ejemplo, de Cristo, Él lo conocía y lo predijo. Es decir, no es un paréntesis o un plan B, como muchos dicen, que prácticamente sorprendió a Dios. No. A Dios no lo sorprende nada porque Él lo conoce todo. Dios es el que lo ordena y lo ha prescrito toda la historia, de tal manera que hoy día simplemente se está dando todo lo que Él ya ha establecido. El conocimiento infinito de Dios
dice Pim, debería llenarnos de estupor. Cuán ilimitadamente superior al más sabio de los hombres es el Eterno. Tal cual. Nosotros, delante del ser de Dios, nuestro conocimiento es tan pequeño que nosotros deberíamos humillarnos y en humillación venir a Él, de tal manera que podamos aprender de Él y decir, como Jeremías dijo, o a Jeremías le dijo el Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque nosotros somos demasiado pequeños en conocimiento. Nuestra mente es como un vasito en un mar infinito. Así prácticamente es nuestra mente en conocimiento con lo que es Dios, porque su mente es como los cielos, más alto que los cielos, como la tierra, dice. Y eso debería humillarnos de tal manera que nos vuelva humildes y aprendamos de Cristo. Aprendamos de Cristo y por medio de su palabra que da Él la sabiduría, el conocimiento. Ese conocimiento, esa sabiduría que viene de Dios, que viene de lo alto. Dice Pim que esto, y yo creo que sí, cada uno de nosotros deberíamos meditar en estos atributos del Señor, de tal manera que sepamos que Él lo conoce todo, aún nuestros pensamientos, aún nuestra mente, Él lo conoce todo. ¿Qué freno significaría esto para nosotros si meditásemos más a menudo sobre esto? O sea, ese es el propósito, hermanos, que cada uno de nosotros estemos meditando en este Dios maravilloso, como estamos viéndolo, es inabarcable para nuestras mentes, pero justamente es eso nuestro sostén, porque ese mismo Dios es el que nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir en el que andábamos, que nos conoció desde la eternidad pasada, como dice la palabra en 2 Timoteo 1, a partir del 8, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio del Señor, de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Cuán grande es el Señor, quien nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, que nos llamó, nos santificó, nos glorificó en Cristo. Y nosotros allí debe ser también nuestras mentes, nuestros ojos, mirando a aquel que lo consumó todo, nuestra fe en Cristo Jesús. A Él sea la gloria, al ser omnisciente, eterno y soberano Dios.